Y vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por este momento, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu nombre, Señor. Te pido, Padre Santo, que mandes tu Santo Espíritu sobre nosotros y que en este momento, en este día, todo lo que digamos y todo lo que hagamos sea para glorificar tu nombre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos. Vamos a estar hablando un poquitico sobre las ideologías. Antes de comenzar, siempre es bueno recordarles que para hablar de las ideologías es muy importante nosotros conocer primero cómo funciona una ideología, cómo se da una ideología, cuál es la estructura de una ideología y cómo de cierta forma los puntos que presentan las ideologías corresponden muchas veces a deseos del corazón de la persona, simplemente que nos lo presentan de una manera distorsionada. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo primero para entender un poquito. Es un tema muy extenso. La idea era poder comenzar una conversación y en la medida que comenzamos una conversación, más adelante, si vemos la necesidad, pues continuamos con la conversación. Pero es un tema bastante extenso. Voy a compartir un slideshow. Y aquí vamos viendo 13 puntos a tener en cuenta para entender más o menos cómo funciona una ideología o cómo se da una ideología, especialmente en momentos donde realmente tenemos bastantes ideologías rampantes que se nos están metiendo en diferentes áreas. Y para muchos de nosotros que estamos estudiando lo que es el magisterio de San Juan Pablo II, y en sí su teología del cuerpo, es para nosotros poder saber exactamente cómo la teología del cuerpo responde a lo que nos están proponiendo cada una de estas ideologías, para saber que realmente la teología del cuerpo es como una respuesta adecuada, ¿verdad?, a estos tiempos. Entonces, como vemos en el slide, lo primero que vemos que de la forma en que funciona una ideología o de lo que se alimenta una ideología de cierta manera, diría yo, es de la desconexión interior que hemos creado. Para aquellos que han estudiado la teología del cuerpo, saben que Juan Pablo II habla de la subjetividad, del mundo interior de la persona humana que está alejado a cualquier tipo de subjetivismo, que es lo que la cultura de hoy nos presenta. Entonces, hay múltiples razones para el desarrollo de una ideología. Por eso vamos a estar viendo ahorita los señales de los tiempos, como dice la palabra de Dios, y nos vamos a enfocar en razones actuales que están sirviendo a este fin, ¿verdad? Para que podamos responder, como decíamos antes, de manera adecuada a los diferentes retos de hoy. Y lo primero que tenemos que reconocer, como estamos viendo ahorita, es que como individuos estamos perdiendo la capacidad de lidiar con los problemas de nuestra propia psique, con nuestra propia psicología. No sabemos lidiar con nuestras emociones, ¿verdad? No sabemos, y esto de las emociones actualmente se ha puesto fuertísimo. Acá en los Estados Unidos hay una epidemia de jóvenes con depresiones muy profundas, con ansiedades, con desórdenes alimenticios, con disforias de género, ¿verdad? Vemos que no hemos perdido esa capacidad de lidiar con estas emociones. Hemos perdido la capacidad de lidiar, por ejemplo, con nuestros propios vacíos, con nuestras propias soledades. Y como respuesta hemos generado una generación de adictos, ¿verdad? El alcoholismo, la drogadicción, para tratar de alguna manera superar esa soledad y ese vacío en el que vivimos. Hemos perdido la capacidad de lidiar con nuestros miedos, ¿verdad? Y cada una de estas capacidades que hemos perdido añaden algo al debilitamiento de la persona humana, ¿verdad? Y este debilitamiento de la persona humana podemos decir que es lo que realmente ha creado esta tormenta perfecta para que se genere un estado de psicosis global, que más adelante vamos a ver un poquito más de esto,
¿verdad? Una psicosis que se nos ha metido hasta en el sistema educativo. Hoy más que nunca retumban aquellas palabras que vemos en el Génesis, la primera pregunta que Dios le hace a la persona humana cuando nos preguntan dónde están, ¿verdad? Tenemos que ver dónde estamos, cuál es la problemática de hoy, cuáles son los retos de hoy, dónde está la sociedad hoy, dónde está la generación hoy, dónde está esa desconexión hoy, ¿verdad? Y esto nos lleva entonces a la segunda pregunta que vamos a ver que la hace el mismo Jesús, de la boca de Jesús. La primera pregunta que aparece en la boca de Jesús en el Evangelio de San Juan y es, ¿qué buscamos? O sea, ¿qué es lo que realmente está buscando la sociedad hoy por medio de todas estas ideologías, con todo esto que nos está presentando? ¿Qué son esos vacíos que realmente están queriendo llenar? Y antes de continuar en esto, este primer punto, que es esa desconexión interna, ¿hay alguna pregunta con ese punto? ¿Algo que queramos aclarar? ¿Algo que queramos decir al respecto? Sí, tú comentaste en el primer punto sobre la subjetividad. Ujú, Ahí perdí un poquito el hilo. ¿Te refieres a que en las catequesis de Juan Pablo II de la teología del cuerpo ujú. habla de una natura humana que no es subjetiva? ¿Es así o lo entendí mal? A ver, en la teología del cuerpo, Juan Pablo II hace una cosa hermosa y es que él entra al interior de la persona humana, ¿verdad? Él va a afirmar lo que es la subjetividad, pero no una subjetividad que está divorciada de la verdad objetiva, sino una subjetividad o un mundo interior que se afirma con la verdad objetiva, que es la diferencia del subjetivismo, ¿verdad? El subjetivismo es eso que vivimos hoy, donde se le da el todo valor absoluto al interior de la persona. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo siento, y lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que yo siento es toda escala de verdad, ¿verdad? Ahí está todo el valor de la verdad. Juan Pablo II no está totalmente en contra de este subjetivismo, pero entonces quiere sumergirse a la experiencia humana, hacia adentro, hacia la subjetividad. Vamos a ver qué de mis emociones, qué de mis pasiones y qué de cómo cada uno de mis deseos se van a afirmar en una verdad objetiva. No sé si respondí tu pregunta. Sí, ya, muy bien. Muchísimas gracias. No, no, con mucho gusto. ¿Hay alguna? Bueno, entonces si no hay ninguna otra pregunta, vamos a pasar a la número dos. Vamos a pasar a la número dos y vamos a ver que otra de las grandes partes importantes para el desarrollo de una ideología es la pérdida de la singularidad, ¿verdad? Y le voy a decir, una gran parte de la humanidad que por X o Y motivo o situación está cansada, está golpeada, está siendo desprovista de lo que es su individualidad. Por lo tanto, están olvidando que son únicos, que son irrepetibles, que son irreemplazables. Ahora, cuando esto pasa y empezamos a divorciarnos de esa singularidad, nos convertimos en materia fácilmente manipulable, ¿verdad? Cosa que las ideologías están usando, ¿para qué? Para hacernos perder el contacto con la realidad objetiva y entrar entonces a vivir en lo que sería el fanatismo ideológico. ¿Por qué? Porque cuando no reconozco mi dignidad, cuando no reconozco mi identidad, me convierto fácilmente en lo que otros dicen que soy. Es más, en algunos casos nos podemos convertir en lo que nuestras heridas dicen que somos. Ahora, las ideologías son muy peligrosas porque en el medio del caos, ¿verdad? En la situación de las heridas, del dolor, en medio de todo ese caos, en todo ese caos que vivimos, llega la ideología y pareciera que viene a poner algo de orden, ¿verdad? Y viene a darnos una estructura a seguir. Entonces vemos, por ejemplo, que las ideologías vienen a todo este desorden que vivimos hoy y nos empiezan a decir, no, vamos a poner una estructura, vamos a crear una serie de, por ejemplo, esto es un ejemplo, una serie de colores, banderas, ¿verdad? Que representen a este grupo de personas, que representen a este colectivo. O vamos a crear una estructura usando nuevos sufijos o pronombres, ¿verdad? Para identificarnos mejor. Entonces, pareciera que van poniendo un orden al desorden, cuando en realidad nos están dejando en un desorden o en una falta de identidad mayor de lo que teníamos antes. Lo único que pusieron fue nombres. Entonces, las ideologías, ¿qué es lo que hacen? Nos dan la ilusión de tener una identidad
Y cuando nos dan esa ilusión, eso nos da un sentido de pertenencia y de seguridad que al final compromete nuestra propia y nuestra verdadera identidad. Pero tenemos que tener en cuenta eso, que están respondiendo a esa necesidad de pertenencia y seguridad que tenemos cada uno de nosotros. Lo que nos están dejando en un lugar donde realmente no existe una identidad, y ahí está el problema. Pero están acudiendo a ese deseo que tiene el corazón humano de pertenecer, de identificarse. ¿Alguna pregunta, algo que decir en este punto de la pérdida de la singularidad? Bueno, vamos a No, hacer, dime. no, o sea, muy claro como lo estás compartiendo, solo, perdón, me regreso un poquito nada más a, dijiste que había dos preguntas hoy, ¿dónde estamos? ¿Y cuál era la otra? Sí, ¿dónde estamos? Es ahorita que estamos viendo la estructura de la ideología, es para poder saber cómo llegamos a este enredo en el que estamos. O sea, ¿dónde estamos? ¿Cómo estamos aquí? Y entender cómo corresponde lo que las ideologías están presentando a un deseo del corazón humano, porque Sí. realmente se alimentan de eso. Y la segunda pregunta es, ¿qué buscan? ¿Verdad? ¿Qué Ah, realmente estamos buscando? Que está en el sí. Evangelio de San Juan. Es la primera pregunta que sale de la boca de Jesús cuando los apóstoles discípulos de Juan el Bautista lo están siguiendo y él se voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Porque tratar de responder o de enfrentar estas ideologías sin nosotros saber qué es lo que está buscando aquel que se adhiere a esa ideología sería problemático. ¿Verdad? No estaríamos presentando una solución, simplemente lo que estaremos creando es una división y una polarización como lo estamos viendo hoy. Entonces, si realmente queremos responder a esa necesidad del corazón humano, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que están buscando. Entonces ya Gracias. veamos un primer paso que era la desconexión interior, segundo paso, o paso no, parte de la estructura, pérdida de la singularidad. Después vamos a ver los medios de descomunicación social, porque no se puede hablar de comunicación social, son medios de descomunicación social. Y antes de hablar un poquito más de esto, quiero, quiero hablar de que yo no sé, hay tres revoluciones que son fundamentales para el desarrollo de la teología de San Juan Pablo II. O sea, tres revoluciones que de cierta forma transforman, cambian el sentido de lo que significa ser persona, de lo que significa ser humano. Y que San Juan Pablo II ve ese resultado de una manera preocupante y va a responder a cada una de ellas. La primera revolución, no vamos a profundizar mucho en esto, eso sería para otro programa. La primera revolución es la revolución industrial, donde vamos a ver que de cierta manera pasamos a ser parte de un proceso, ¿verdad? Donde el ser humano se transforma en un número y empezamos a trabajar en estos lugares gigantes y la familia de cierta manera se va dividiendo por la cantidad de horas que trabaja. Hay muchos otros puntos que podemos trabajar, pero no nos vamos a enfocar en esa. Nos vamos a enfocar en la que sigue, que es la revolución tecnológica. Si ustedes no sé, aquí nadie es tan viejo como para acordarse, pero antes de la revolución tecnológica, las familias siempre se reunían en tertulias. A los fines de semana o de vez en cuando se reunían todas las familias y compartían. En ese momento los abuelos eran como los guardianes de leyenda del hogar, ¿verdad? Ellos contaban las historias, ellos representaban las raíces de esa casa y ocupaban un lugar fundamental. Ahora, con la revolución tecnológica, esas tertulias y ese compartir que era educativo para las próximas generaciones se va silenciando. Y en vez de ese compartir y esa tertulia, vamos a poner un nuevo Dios en el hogar, en el centro de la sala, ponemos un televisor y a partir de ese televisor empezamos a tomar información sobre el mundo que poco a poco se va viciando y va tomando un punto de vista muy particular del cual vamos a ir viendo. ¿Verdad? Entonces, esa revolución tecnológica es lo que vamos a profundizar un poco ahorita que estamos hablando sobre los medios de descomunicación social, ¿verdad? Vemos a ver que poco a poco, con los medios de comunicación se va debilitando y se rompe, hay un rompimiento de esa unidad original, ¿verdad? Después vamos a profundizar el por qué. Ahora, nunca antes en la historia, en todo este desarrollo de la revolución tecnológica, habían existido medios tan eficaces para manipular
masas, a toda una sociedad como los tenemos hoy, ¿verdad? Además de los medios de comunicación clásicos como lo son los radios, la prensa, la televisión, tenemos ahora el Internet y el mundo de las redes sociales con sus algoritmos, que esto de los algoritmos se usa, o sea, hay muchos documentales al respecto, pero te digo que el algoritmo en sí nos está dejando presos de nosotros mismos. Porque, por ejemplo, a ver, les voy a poner un ejemplo, un niño o una niña que tal vez están creciendo y tienen algún tipo de gender dysphoria, disforia de género, digamos, empieza a buscar o hace una búsqueda en Instagram o en Google sobre procesos de, de hormonales o de bloqueadores de pubertad, que es lo que ahorita están intentando promover para los niños que tienen disforia de género. Con que hagan unas pequeñas búsquedas, automáticamente el algoritmo va a empezar a llenarles de esta información constantemente y en la mente de ellos empiezan a ver como que todo el mundo habla este lenguaje y empiezan a normalizar algo que no es normal. Pero obviamente cuando ellos entran a TikTok, cuando entran a Instagram, cuando entran a su Snapchat, Facebook, ya ellos casi no entran a Facebook. Pero cada que entran en estas redes sociales, lo único que ellos están viendo es esa búsqueda que ellos hicieron y cantidad de gente que promueve este tipo de ideologías y de manejo hormonales y de manejo de bloqueadores de pubertad. Entonces vemos como de cierta forma vamos quedando como presos nosotros mismos de cada una de estas ideas y no se nos da la oportunidad de conocer otras cosas, de informarnos correctamente o de tener la educación que se necesita, ¿verdad? Esto es lo que realmente hacen los algoritmos. Permiten que que las masas en sí presenten una agenda. Y esto lo hacen no solo con información falsa, sino también haciendo uso de ciertas imágenes que debilitan la imagen de nuestras próximas generaciones, como lo hemos visto, ¿verdad? Se generan a través de lo que ellos están viendo en Instagram, vamos generando una generación de jóvenes inseguros y desesperados por algún tipo de validación. ¿Verdad? Algunos datos sencillos ahorita mismo que compartamos para que veamos lo fácil que puede ser lavar el cerebro de toda una generación por medio de estas grandes um, compañías. En la actualidad, toda la información que nos llega por los grandes canales de televisión, por la radio, por los documentales y por el cine y hasta los dibujitos animados, en un 80% son manejados por 8 transnacionales y 6 de ellas son transnacionales americanas que tienen lapsos con muchas de esas ideologías que se están desarrollando. Así que no se nos puede hacer demasiado raro que de repente Disney o Netflix quieran abrazar una nueva ideología y que esto tenga una repercusión en toda una generación, ¿verdad? Porque estamos alimentando a toda una generación con esta información. Ahora, otro punto a pensar es que el 90% de la música que escuchamos, el 90% de la música de consumo, está en las manos de 3 transnacionales, todas norteamericanas y todas que tienen ciertos, están ligadas, están unidas a muchas de estas ideologías o de personas o movimientos que promueven estas ideologías y algunos de los presidentes de estas compañías públicamente han dicho que están en contra del cristianismo, ¿verdad? Por lo tanto, atacan su ética, su pensamiento moral, como lo vemos, por ejemplo, en cada uno de los videos de la música que estamos viendo hoy, en las letras, en los espectáculos. Y como si fuera poco, ¿verdad? El 90% de la pornografía que se consume de manera masiva también está en manos de 3 transnacionales. Entonces vemos como en manos de pocos está la mayoría de todos esos medios de comunicación que son los que constantemente están llenando de información a nuestros hogares, a nuestra juventud y a toda una generación. Entonces, esta desinformación social hace parte de toda esta maquinaria que está generando cada una de estas ideologías. Y de cierta forma, esto desemboca en el siguiente punto, que sería entonces lo que es el totalitarismo, ¿verdad? Porque el objetivo es claro, es la creación de un sistema totalitario que de cierta manera centralice todos los aspectos de la sociedad
para obtener un control absoluto y una total dependencia de las personas. Y así poder manipular una gran parte o una área en sí de nuestras vidas. Si queda alguna duda de esto, vamos a nuestras redes sociales y ahorita mismo podemos entrar a Instagram o podemos entrar a cualquiera de esas redes y vamos a ver cómo todas las grandes compañías, todas estas gigantes industrias han cambiado su fotico inicial por una bandera, por un arco iris. Ahorita en el mes de junio, que algunos grupos celebran sus Pride, ¿verdad? Entonces vemos como es un atentado de querer controlar las diferentes áreas, ¿verdad? Ahora, nada de esto en sí se puede lograr sin la sumisión de las personas, ¿verdad? Del individuo, que tendrían que renunciar a su propia libertad para poder entrar a esta tiranía del relativismo, como decía el Papa emérito Benedicto XVI, ¿verdad? El sistema quiere presentar hoy, ¿verdad? Es ese relativismo donde tu verdad es tuya, pero no quiere decir que sea una verdad objetiva, es simplemente algo relativo. Eh, Creando este pensamiento de masa. Quiero detenerme un momentico ahí para que no nos vamos complicando mucho. Preguntas, ¿qué preguntas tenemos de estos dos puntos que hablamos ahorita? Yo tengo una pregunta. Yo ya había escuchado lo de las 8 transnacionales que están como liderando todo esto. Ajá. Y antes me preguntaba, de pronto tú ahorita respondiste un poquito, ¿qué es la motivación principal? ¿Dinero? Te diría que la motivación principal es el dinero, pero no solamente el dinero que está dando la gente, que es muy importante. Por ejemplo, acaba de pasar ahorita con la nueva película de Boss, de Disney, Ujú. ¿verdad? Sí. Donde, que gracioso lo que pasó, porque ellos ponen un beso de una pareja homosexual dentro de la película y ellos mismos deciden quitar ese beso. Pero aquí en la Florida, cuando empieza toda esta discusión con el gobernador, con DeSantos, que le está quitando los derechos a Disney, derechos en que ellos tenían en sus tierras de cobrar sus propios taxes y todo esto, ellos deciden meter nuevamente el beso como para irse en contra del gobernador y una película que les costó alrededor de $200 millones solamente ha recaudado 5, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, sí es el dinero y la manera en que nosotros respondamos es importante porque el bolsillo les está doliendo. Por ejemplo, Netflix acaba de despedir a la persona que era encargada de todo el lenguaje igualitario, porque por todas las series y y todo lo que están metiendo últimamente, los ratings de Netflix han bajado, ¿verdad? Entonces, sí los mueve el dinero, por eso es tan importante que nosotros sepamos qué consumimos, ¿verdad? Y qué estamos apoyando con lo que consumimos, porque una de las grandes motivaciones sí es el dinero. Ahora, no solamente el dinero del consumidor, pero también de las diferentes personas que apoyan estas transnacionales. Por ejemplo, sabemos que hay personas como el multimillonario Soros, que él ha creado estas nuevas sociedades, como le llama él, e invierte cantidades altísimas de dinero para lo que es la proclamación de cada una de estas ideologías, ¿verdad? Eh, Responde a tu pregunta, Marta. Sí, 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 sí. O sea, como, y también había escuchado de este señor y yo digo, o sea, es malo porque es malo, o sea, simplemente es una persona que quiere hacer mal, porque no le encuentro ninguna otra motivación para que muevan tanto y trabajen tanto. Es que es una cosa como, es una lucha tan dura de ellos que yo creo que ni siquiera viven en paz de tratar de meternos las cosas, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que te iba a mencionar, tú estás pasando la presentación porque nos quedamos en el slide 2. Ahí. No, en realidad no la estoy pasando porque Ah, los slides que siguen son pasos para nosotros más o menos ok, neutralizar el impacto de estas, listo. Pero de bueno, este no, sitio. será como, mi pregunta siempre había sido, es solo dinero, y tú también lo mencionaste ahorita, es poder. Y lo escuché también porque escuché que la CEO de Disney tiene 2 hijos y los 2 hijos niños, o me refiero chiquitos, ya son transgénero. Entonces ella misma dice, o sea, como que ella cree, ¿no? Eso es su creencia, eso es su vivencia y necesita creérselo. Entonces escuché que por eso es que ella ve tan natural meter todos estos temas ahora en Disney. Sí,
En parte, lo que pasa es que ellos, o sea, todas las personas que de cierta manera están impulsando y desarrollando cada una de estas ideologías, eh, lo que ellos están haciendo no se queda como algo allá afuera, ¿verdad? También afecta su vida personal. Estamos viendo muchísimos artistas, o sea, ya casi la mayoría de artistas que son muy conocidos o que están en el mundo de la farándula, en la actualidad tienen un hijo o una hija que se están declarando transexual o pansexual, o, ¿me entiendes? Entonces, no es casualidad eso que está pasando. O sea, no es como algo que ellos están promoviendo y simplemente lo promueven hacia afuera, sino que también se va promoviendo hacia adentro. Vemos, por ejemplo, la niña Jennifer López, que en el Super Bowl apareció muy linda, con un vestido muy lindo y todo, y sin embargo la semana pasada ya la presentan como un género neutro, ¿verdad? Porque ya ahora ella dice que es un niño. Entonces vemos como esas ideologías también los tocan a ellos, pero vuelvo y repito, lo importante o lo que queremos realmente hacer con estos talleres no es seguir creando como un tipo de polarización y división, es nosotros poder reconocer cómo responder al deseo del corazón de la persona. Porque sea como sea, si estas ideologías están encontrando un lugar en el corazón de toda una generación, es porque hay algo en el corazón de esa generación que no ha tenido respuestas. Hay algo que no está teniendo la respuesta adecuada. Entonces nosotros poder saber qué es lo que está pasando en ese corazón, qué es lo que la ideología está utilizando de las necesidades de ese corazón para nosotros poder dar esa respuesta adecuada, ¿verdad? Eso está claro. En ningún momento es buscar otra arma de polarización, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos creando dos bandos y se nos está olvidando que en sí el mission statement, la misión de la iglesia es la salvación de las almas. Por lo tanto, nuestro trabajo debería ser, ok, ¿cómo salvamos a estas personas? ¿Verdad? No cómo nos dividimos o cómo creamos un abismo entre ellos y nosotros para protegernos, sino cómo generamos un lenguaje que realmente toque el corazón de estas personas. Cómo la verdad objetiva se puede presentar de tal forma que tenga un impacto en el mundo subjetivo de estas personas. Y más adelante tal vez lo cuente, no sé si tenemos tiempo, pero sí funciona, porque personalmente me tocó trabajar por 2 años con víctimas de tráfico humano aquí en el sur de la Florida, que en su mayoría eran personas que tenían gender dysphoria, disforia de género, lo que ellos llaman transexuales. Lo que pasa es que decir transexual ya es afirmar algo que no es real porque nadie puede pasar de un género al otro, de un sexo al otro, pero fue la mayor cantidad de gente con que tuve que trabajar por 2 años y el trabajo fue un trabajo donde se dieron grandísimos frutos, fue un trabajo muy bonito con ese grupo de personas. Así que la teología del cuerpo, yo estoy seguro, es esa herramienta que nos da un lenguaje adecuado, no solo para cimentarnos en la verdad, pero también para tocar el corazón de la otra persona con esa verdad, porque como decía San Juan Pablo II, o sea, si la verdad objetiva es real, tiene que tener un eco en el corazón de la otra persona, tiene que afirmarse en el corazón de la otra persona. Pero entonces tenemos que ver primero qué es lo que las ideologías están haciendo, o sea, cómo están impactando el corazón de toda una generación, obviamente apelando a sus emociones, ¿verdad? Que eso sí lo vamos a ver un poquitico más adelante. Voy a ir avanzando porque el tema es un poquito largo. ¿Ok? Entonces, después de eso vamos a ver que quedamos en un punto que es lo que yo llamo ya el origen de la psicosis. Todos los seres humanos buscamos seguridad. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen las ideologías? Las ideologías en la actualidad generan o crean un estado de inseguridad y confusión que genera miedo para poder presentarse rápidamente como la única solución. Vamos a ver que siempre hay un problema grave, hay una amenaza tan peligrosa que va a suscitar en las personas niveles de miedo y de tensión tan grandes que podemos decir que casi que son insostenibles, ¿verdad? Pensemos lo que pasa en todas las ideologías que comienzan a crear una narrativa de persecución llena de odio, ¿verdad? Llena de odio. Ahora, vamos a ver que nosotros como católicos o como religiosos, vamos a ver que esto pasa hasta debajo del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, si no comen de este fruto, morirán. Por ende, ¿qué pasa? Perdón, si comen de ese fruto, no morirán. Por ende,
¿qué pasa si no como del fruto? Dice Juan Pablo II. De cierta manera, este hombre y esta mujer que no tenían una experiencia en sí de la muerte, porque no habían muerto, ¿verdad? Solo lo veían como algo que les separaba del amor de Dios, que les separaba de la gracia. Y sin embargo, esta serpiente les está diciendo a ellos, no, si comen de este fruto no mueren. Por lo tanto, tengo que comer si no quiero morir, si no quiero tener ese vacío. Y vemos qué es lo que hacen las ideologías hoy. Generan estos niveles de miedo y después se presentan ellos como la persona eh, adecuada para ayudarnos en ese momento, ¿verdad? A ver si yo creo que tengo... No, creí que tenía el otro slide aquí, pero no. Entonces crean estos niveles de miedo que son insostenibles. Entonces, la ideología en sí genera todos estos problemas, ¿verdad? Y los agigantan en toda la mente de una sociedad, nos presentan un peligro que es inminente, ¿verdad? Luego que nos presentan el peligro, lo alborotan y lo exageran al máximo. Lo estamos viendo ahorita mismo en los Estados Unidos cuando la Corte Suprema de Justicia tumba lo que era Roe versus Wade. Entonces vemos que hay una desinformación terrible. Entonces ahorita todos estos personajes de la farándula están diciendo como que, oh, si la mujer tiene un embarazo infranturino, ¿cómo se dice? Perdón la palabra. O si la mamá está en peligro, no se le va a dar ayuda médica, que esto, que lo otro. O sea, empiezan a llenar a la gente con un miedo, con información que no es real, no es verdad lo que están diciendo. ¿Verdad? Que se le va a obligar a las niñas que hayan sido abusadas a tener y a criar un hijo que ellas no quieren tener. Hay otra información que no se está dando, ¿verdad? Pero es la manera en que trabajan, o sea, meten un miedo que es insostenible, lo alborotan y utilizando propaganda constantemente. ¿Para qué? Para confundir a las personas. Entonces, ¿qué utilizan? Los medios de comunicación, como lo estábamos haciendo antes, y así poco a poco se va creando un condicionamiento en la persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona no puede abarcar todo esto que está pasando o reaccionar de una forma racional, porque todo lo hacen demasiado rápido. O sea, no nos dan el tiempo de realmente detenernos y pensar, ok, ¿qué de esto es verdad? Además, nos llenan de tanta información que muy pocas personas se toman el trabajo de realmente detenerse y averiguar qué de toda esa información es real. Y claro, como lo estamos oyendo de la voz de esta persona o de la otra persona, que son famosos, que son políticos o que están peleando por el medio ambiente, automáticamente asumimos que es una verdad lo que me están diciendo. Y así poco a poco, ¿qué es lo que vamos haciendo? Vamos entregando la capacidad única que tenemos de raciocinio y discernimientos, ¿verdad? Mientras la sociedad busca un argumento para enfrentar la mentira o el desastre que se está formando, la tiranía que ya va imponiendo otra mentira y otro desastre y nos quedamos aquí a la mitad del camino, ¿verdad? Sin saber realmente cómo responder a esto que nos está pasando, ¿verdad? Y eso nos pasó, por ejemplo, con la ideología de género, cuando empezamos yo no sé si ustedes dieron cuenta, pero cuando empezó todo esto de la ideología de género, se hablaba mucho de la violencia de género, ¿verdad? Ese es el lenguaje que se usaba, la violencia de género. ¿Y a quién no le molesta que haya violencia de género? ¿A quién no le molesta que un hombre golpee a una mujer? ¿A quién no le molesta? O sea, el lenguaje que se está usando es un lenguaje que para nosotros toca nuestras emociones. Se hablaba de violencia de género. Entonces, por la violencia de género se empiezan a meter otro tipo de leyes. Entonces, al principio, ¿cuál fue, por ejemplo? Que si el matrimonio entre personas del mismo sexo, y se van metiendo leyes, que si la adopción, hasta las leyes que tenemos en la actualidad, donde ya se está hablando de que los menores de edad pueden adquirir bloqueadores de pubertad sin permiso de sus padres de familia. Para los que vivimos en los Estados Unidos sabemos que en un colegio no se le puede dar un Tylenol a un niño, no se le puede dar un ibuprofeno a un niño porque es ilegal. Pero ya se está discutiendo que en el colegio se le puede administrar hormonas bloqueadores de pubertad sin permiso de los padres de familia. Entonces todo empezó como un deseo de igualdad y ahora ha terminado afectando directamente a los niños. Y esto sé que es una realidad porque es una de las razones por las cuales yo he decidido retirarme del distrito escolar y no trabajar más con el distrito escolar, porque ya no se trata sobre educación, se trata sobre adoctrinamiento.
¿verdad? Entonces es la forma en que vamos cayendo, de cierta forma, como decía yo ahora, en esa psicosis, ¿verdad? En esa psicosis colectiva. Y todo inspirado por un miedo, ¿verdad? ¿Vamos bien? By the way, hablamos de ideología, 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 ideología. Tengamos en cuenta que no todas las ideologías son malas. ¿Ok? Vamos a aclarar eso. Entendemos de que eh, todos los seres humanos tenemos principios ideológicos, ¿verdad? Que no es nada más que decir que tenemos principios. Pero como todo, hay ideologías buenas que nos impulsan a ser la mejor versión de nosotros mismos y que nos impulsan a abrazar nuestra identidad más profunda. Y hay ideologías negativas que nos dejan presos de nuestras propias limitaciones, ¿verdad? Pero no toda ideología es mala, porque todos tenemos principios ideológicos. Eso es claro, ¿verdad? Otra cosa que pasa muy de seguido y que utilizan las ideologías es lo que se llama el aislamiento, ¿verdad? El aislamiento. Y este aislamiento comienza con un sentido, una falsa seguridad que va a dar la ideología, y ya vamos a verlo por qué. ¿Qué es lo que hacen las ideologías? Perturban todo tipo de interacciones en el nombre del bien común, ¿verdad? Creando divisiones entre el individuo y los amigos, o entre el individuo y su familia. Van creando esa división, ¿verdad? Para nosotros todo este lenguaje tiene que ser un lenguaje que nosotros entendemos muy bien, porque Juan Pablo II habla de que ese resultado del pecado original es la división de todo aquello que desde el principio estaba llamado a ser unido. Es lo que significa diablo, diabolo, división, ¿verdad? Y así es que las ideologías trabajan, generando un sistema de odio y de fobias que interrumpen el diálogo, que aíslan a las personas en sus propias ideas, que en realidad no son propias, sino que han sido prefabricadas por el colectivo, ¿verdad? Les guían para que se pierdan en su propia, como decíamos antes, en su propia subjetividad, y crean tensiones innecesarias entre el individuo y su sistema de soporte, en su sistema social, su sistema de familias. Y ahora, ¿qué pasa? Un individuo solo y sin interacciones sociales es mucho más susceptible a delirios, ansiedades, a depresión y hasta disforias, como lo estamos viendo hoy. Así, y esto sin querer quitarle validez a situaciones o diagnósticos reales, ¿verdad? O sea, las personas que promueven estas ideologías saben que es más fácil condicionar el pensamiento y el comportamiento de una persona cuando esta persona está aislada, está sola. Por eso es tan importante que el trabajo que nosotros hacemos tenga encuentro, haya un acompañamiento, y no dejar que la persona se aísle, ¿verdad? Poder salir, como lo hacía Jesús, al encuentro de la persona donde están, ¿verdad? Donde están. Buscar a la persona como lo hizo Jesús, por ejemplo, ante la samaritana, que ya había amado a 6 hombres. Sabemos que el número 6 en la Biblia simboliza imperfección. Ya había amado de forma imperfecta, pero viene Jesús y se presenta como ese séptimo amor, ese amor perfecto, capaz de llenar cada una de nuestras hambres y cada una de nuestras sed. Entonces tengamos en cuenta eso, que el aislamiento es un ingrediente necesario para el desarrollo de una ideología. Después de que ya esté ese aislamiento, ya se ha creado ese adoctrinamiento, vamos a caer entonces en lo que es una infantilización, que es lo que vemos en la sociedad hoy. Porque cuando dejamos que las personas se aíslen, la persona cae en un estado de inmadurez o infantilización, donde le damos toda potestad al colectivo o a la ideología dirigente. Pues la persona piensa que está sola y nadie le quiere y nadie le entiende y nadie le acepta. En algunos casos piensan que todo el mundo les ataca o les discrimina. Sin embargo, ven la ideología como un grupo, como un gueto de personas, como un colectivo que les acepta y les protege ¿de qué? Del opresor. Lo más importante es que se sienten en ese momento, por ese colectivo, se sienten seguros, se sienten afirmados, se sienten aceptados, se sienten empoderados. Y cuando esto empieza a pasar, ya la persona idolatra su colectivo, ¿verdad? Ya la persona idolatra
su ideología. Como decía un psicólogo muy famoso que se llamaba Carl Jung, él decía, cuando el individuo pierde su individualidad, pierde también su capacidad moral e intelectual. Ya no tiene la visión clara de la realidad, pues todo lo ve y todo lo filtra a través de las ideas que presenta el colectivo o la ideología. Y es aquí donde la persona ya pierde toda capacidad de discernir y reconocer por sí mismo lo que es bueno, lo que es verdadero, lo que es bello. Y se conecta con un nivel inferior, donde rige la irresponsabilidad, donde rige la vergüenza, donde rige el miedo, el victimismo, la insensatez, el trivialismo, el infantilismo. Y es lo que vemos hoy, ¿verdad? Hoy si hablamos con alguien, esa persona no está de acuerdo conmigo, ya eso es lenguaje de odio. Si yo hablo conmigo y la persona no está de acuerdo conmigo, ya eso es transfobia, ya eso es homofobia, ya eso es machismo, ya eso es una persona con privilegios y automáticamente ya como que no sabemos ni cómo responder. Después de eso, entonces, ya que tenemos esa infantilización, ahí vamos a ver ya directamente lo que es la completa polarización, ¿verdad? Obviamente el individuo que ya está enajenado, que no sabe que ha perdido la capacidad de pensamiento crítico y ha pasado a obedecer ideas prefabricadas por el colectivo porque no lo sabe, la persona no lo sabe, ¿verdad? Solamente repite estas ideas y las repite como si fueran propias. Ahora, quien esté fuera de este colectivo, en la mente de ellos, quien esté fuera de este colectivo, se le va a presentar como un enemigo despiadado, un enemigo que puede construir todo lo que han venido construyendo hacia ahora, ¿verdad? Ahí se crea esa polarización de los unos y los otros y empezamos a crear en sí ya lo que es un pensamiento grupal. Ya mi pensamiento hace parte de un pensamiento grupal, ya mi individualidad se ha perdido por completo, ya dependo completamente de un colectivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Voy muy rápido porque, vuelvo y repito, el tema es bien largo y tenemos muy poco tiempo. Todo bien. De ahí caemos entonces en lo que ya es un pensamiento global. Decía, by the way, la gente que yo voy nombrando como psicólogos y eso muchos no son católicos y son ateos, pero hasta ellos tenían una idea más o menos de verdad. Decía Sigmund Freud que el grupo es extraordinariamente susceptible a ser influido y no tiene ninguna capacidad crítica. Cuando nos identificamos con un grupo, nuestro pensamiento individual queda anulado y en su lugar es reemplazado por el pensamiento grupal. Eso es así como la verdad pasa a un segundo plano y en algunos casos será hasta rechazada. ¿Por qué? Porque pone en peligro el equilibrio y la fidelidad del grupo, ¿verdad? Esto yo lo he visto muchísimo con mis amigos, colegas psicólogos, terapistas, consejeros, que ellos saben que algo no está bien, ellos ven todas estas ideologías, ellos saben que algo no está bien, ellos no están de acuerdo con todo esto, pero no se atreven a decir nada, ¿verdad? No dicen nada, ¿por qué? Porque pone en peligro una idea, pone en peligro un colectivo. Así que poco a poco nos vamos alejando de la verdad y la vamos reemplazando por ideas, diría yo, idílicas, pero sin fundamento alguno. Como decía un pensador que eh, ahora no recuerdo su nombre, que decía, un segundo, cuando mi pensamiento se afirma completamente en el pensamiento de un grupo y ese grupo me da esa afirmación que ando buscando, ya mi pensamiento queda invalidado, porque mi pensamiento se convierte en el pensamiento del grupo, ¿verdad? Empiezo a verme, como diría el siguiente punto, ya en el espejo del grupo, ¿verdad? La masa en su mayoría representa una sociedad donde las personas tienen baja autoestima, donde están solas, donde están heridas y en muchos casos no soportan su propia existencia porque ven su individualidad como un opresor, ¿verdad? Cuando tenemos heridas muy grandes nos pasa eso. Nuestras propias heridas que no están sanadas se convierten en nuestros propios opresores. Otro instrumento que usan las ideologías y que es muy común es la manipulación del lenguaje, ¿verdad? Es el que funciona para el lavado de cerebro.
¿verdad? Las ideologías han creado su propio lenguaje, un lenguaje que promueve la sospecha sistemática, en la cual nos hacen dudar de todo, especialmente del lenguaje, diciéndonos que mucho de lo que damos por hecho o por verdad son simples construcciones sociales o narrativas que pueden ser cambiadas en cualquier momento. Entonces, el lenguaje también es distorsionado por las ideologías. Y un ejemplo sencillo es, a ver, pensemos, la palabra aborto, ¿verdad? Que ya parece que nadie la usa, solamente los cristianos. Ahora se llama salud sexual y reproductiva. Pero por Dios, ¿quién no desearía tener una salud sexual y reproductiva? ¿Quién no desea eso? ¿Quién podría estar en contra de la salud sexual? Ojalá y tuviéramos una sexualidad más saludable y realmente orgánica, ¿verdad? El otro día yo iba a comprar algo y eso es sin ninguna crítica, es para que nosotros veamos más o menos cómo la ideología vende una idea hasta el punto que no cuestionamos ni lo que creemos. Iba yo, por ejemplo, a Whole Foods y veía una persona completamente operada, que toma hormonas, se aplica hormonas, completamente transformada, comprando todo orgánico y con hormonas free. Y pensaba yo, o sea, ¿hasta qué punto nos puede llegar esta locura donde yo procuro comprar comida que no ha sido alterada con ningún tipo de hormonas, pero me las estoy aplicando y me las estoy transformando? O sea, ¿hasta qué punto llega esta locura colectiva que no puedo ver realmente la discrepancia entre mis acciones y mis creencias, ¿verdad? Y eso, obviamente, lo vamos a ver más afirmado con la mala educación, que la educación y la ley se han visto presos de ideologías absurdas que quieren cambiar el sentido mismo de lo que significa ser humano, de lo que significa ser persona, ¿verdad? Porque el problema es ese, que lo que está en juego no es otra cosa que la propia identidad de la persona humana. Y cuando nosotros queremos decidir lo que significa ser humano, lejos de cualquier realidad objetiva, quedamos a la merced de cualquier ideal o de cualquier persona, ¿verdad? Quedamos a lo que cualquier persona quiera decir de dónde comienza la vida y dónde comienzan los derechos para el ser humano. Ahí terminamos con estos puntos. ¿Tienen alguien alguna pregunta o algo que quieran hablar sobre esas estructuras o los mecanismos que en sí usan las ideologías? Cada uno de estos puntos sería como para que tuviéramos una clase completa. Esto solamente, repito, es como para comenzar una conversación, ¿verdad? Porque normalmente la gente con las preocupaciones que tiene ahora nos llama y dice, oh, Gustavo, ¿nos pueden dar un tema de media hora sobre ideología de género? Yo digo, no, en realidad no. No puedo, ¿verdad? Vamos a tomar un taller completo de teología del cuerpo, luego vamos a tomar un taller de cómo funcionan las ideologías para entonces poder exponer de qué manera y de qué manera adecuada respondemos a lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Porque no se trata simplemente de lanzar una información que no tenga ninguna repercusión real en la problemática de hoy. Necesitamos es crear soluciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta de esos puntos? ¿Algo que quiera añadir? Compartir? Bueno, a mí me parece muy importante lo que dices de no generar más polarización, que ese no es el punto, pero sí en todo este contexto que estás planteando, lo he escuchado también en otros ámbitos, es muy complejo. Digo, por ejemplo, en el ámbito comunicacional, las fake news, la posverdad, todo esto que estás diciendo permea todos los ámbitos. Entonces es muy complejo tratar de presentar una verdad objetiva, porque justo surge todo este discurso que dices, o de polarización, ¿no? Te ponen en un grupo o te ponen en otro, o bien empieza este lenguaje que dices de, si comentas algo que está fuera de la agenda de cierto grupo, es que entonces estás discriminando, y te empiezan a poner adjetivos. Entonces, eso es algo pues Tienes toda la muy, razón muy y fuerte. O sea, cómo hacerlo es una estrategia que requiere mucha inteligencia, mucho arte, mucho corazón, muchas ganas de verdad de hacer el bien, porque lo que se quiere no es pues dividir, sino hacer el bien, pero el cómo es algo muy complejo, ¿no? tienes toda la razón. Tienes toda la razón y cuando yo, eh, ¿cómo se dice? Resalto lo de la polarización,
siempre me refiero a nosotros mismos, ¿verdad? Cómo yo no busco esa polarización, cómo yo en mi trabajo evangelizador no me veo como ellos y nosotros, sino como que me veo como parte de un todo, donde la otra persona también hace parte de esa salvación que estamos presentando, ¿verdad? Es nosotros. Eso no quita que el mundo nos va a polarizar. Obviamente, eh, de la forma en que se maneja el lenguaje, nos van a ver como la persona que está hacia el otro lado, ¿verdad? Yo siempre recalco eso y qué bueno que tú lo dices. Es como yo personalmente no entro a ese juego de la polarización, que eso no me exime de que los demás lo hagan conmigo. Ahora, como tú decías, sí es un arte en el sentido de que, por ejemplo, la teología del cuerpo, cuando se presenta ese plan de Dios, ese plan que Él tiene para cada uno de nosotros y que está de alguna forma puesto en nuestros cuerpos, que en sí es un plan de amor y es un plan unitivo. No necesito decir la palabra ideología, no necesito decir la palabra ideología de género, pero automáticamente el presentar esta verdad va a tener un toque en el corazón de la otra persona. Y, por ejemplo, el otro día, hace poco, ayer, no, hoy subí un video de el otro día que estaba dando una charla en Alabama, creo que era, en Kentucky, y uno de los muchachos estaba escuchando una canción nueva de Bad Bunny que se llama Titi me preguntó. Y yo ya había escuchado a mi sobrino oyendo esa canción. Y ya yo había visto en el colegio que yo trabajaba que en los descansos la estaban poniendo. Y me puse yo a escuchar la letra completa de la canción. Y para mí fue como una luz. Yo dije, wow, esta canción completica es el himno del hookup culture. Y no sé si tú la has oído, no sé. Se llama Titi. Esa canción Sí, todos los días. esa canción nos resume la realidad que estamos viviendo hoy. Y el corazón del artista en una parte, porque la canción habla de que su titi le preguntó cuántas novias tiene, él dice, he tenido muchas novias y todas me las llevo para un VIP y con todas hago esto. Yo voy hablando de cada parte de la canción, pero hay una parte de la canción donde él se detiene, el ritmo cambia, todo cambia y él cambia su tono de voz y él dice, yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Y para mí fue como, es como era el grito del corazón de este hombre, por fin quitándose toda esa caparazón de mentiras que el mundo le ha presentado y mostrando una realidad. Y dice, yo quisiera enamorarme, pero no puedo. Y lo dice varias veces. Y es como que, wow. Y entonces hablaba yo de toda la canción, parte por parte, y muchísima gente empezó a decir, Gustavo, por favor, graba algo, Gustavo, por favor, ponlo en YouTube, ¿verdad? Porque fue utilizando ese lenguaje, en ningún momento hablé de nada más, yo simplemente iba diciendo, mira, el artista aquí dijo esto, dijo que tiene muchas novias, que todas se las lleva para un VIP, ¿verdad? ¿Qué significa VIP? Very important person. Esa es la herida más grande de la mujer. La herida más grande de la mujer es que se le dice lo más grande, lo más precioso, no lo suficiente como para comprometerme contigo. Esa es la herida más grande del corazón de la mujer. Valgo tanto y soy tan importante para ti, pero no suficiente como para tener una relación exclusiva conmigo y crea un sentido de insuficiencia en el corazón de la mujer, ¿verdad? Entonces, íbamos viendo cada parte de la canción y al final del video de esa canción aparece este señor, Bad Bunny, en el altar y su novia va bajando del cielo con un vestido de novia brillante, blanco, resplandeciente. Y yo decía, aún este hombre con el lenguaje que usa y todo esto que promueve tan malo, tiene una idea que el amor verdadero y el amor perfecto tiene que ser un amor puro. Y ese amor puro no puede venir de otro lugar que no sea de Dios mismo, ¿verdad? Y se muestra esa imagen. Pero bueno, no sé por qué terminé hablando de Bad Bunny. Es solamente como que escuchando la cultura de hoy, podemos ver la necesidad de su corazón. Obviamente, yo siempre hablo del fenómeno Bad Bunny como el fenómeno de lo que no se habló en el hogar, ¿verdad? Cuando en el hogar no se habla de sexualidad y no se promueve el plan de amor y el plan grandioso que Dios tiene para la sexualidad de la persona humana. Lo que pasa es que llega cualquier artista diciendo cualquier pachotada sobre el amor, pero esa pachotada que está hablando sobre la sexualidad toca un deseo propio del corazón del joven y el joven se identifica, ¿verdad? Entonces, lo que él dijo toca algo que está en su corazón
el joven se identifica con el artista y automáticamente da por hecho algo que es verdad. Entonces ya el sexo es eso. ¿Por qué? Porque no lo hablamos antes, porque no lo explicamos ese deseo que el joven tiene. Entonces, esa es la parte importante de que en el hogar se hable de estos temas. Si vemos en la diapositiva, vamos a la que sigue, vamos a ver que el punto que sigue, hoy no vamos a terminar eso, pero bueno, para que sepamos. El primer punto que yo siempre, que yo estoy trabajando sobre cómo poner un contrapeso a las ideologías es detente, observa y piensa, ¿verdad? Lo que yo llamo el movimiento despacito. ¿Qué es lo que pasa? Como vimos ahorita, vivimos en un mundo que está obsesionado con la velocidad, ¿verdad? Un mundo donde hundimos el botón de rapidísimo y se quedó atascado, ¿verdad? Somos adictos a la ansiedad de la rapidez. Y una mente que a toda hora anda a su máxima velocidad es una mente distraída. Y una mente distraída es una mente rápidamente y fácilmente manipulable, ¿verdad? Esto incluye nuestros propios eh, cultos, servicios o sistemas educativos, ¿verdad? Si yo solamente voy a que alguien me introduzca una histeria colectiva con una canción, con un movimiento, con una acción, pero no estoy profundizando en lo que estoy haciendo, solamente me estoy dejando manipular mi pensamiento. Y esto es lo que el mundo, por ejemplo, eh, es lo que el mundo vive hoy, ¿verdad? Es todo inmediato, no pienso, todo es rápido. Este es el mundo de las comidas rápidas, de las líneas express, de las relaciones fugaces o los hookups, ¿verdad? En la actualidad, en muchos de estos hookups apps de encuentro, al menos acá en los Estados Unidos, los jóvenes colocan, solo estoy buscando un quickie. Un quickie es un rapidito, es hacer algo rápido y ya, chao, no más, no quiero nada más, ¿verdad? Y hasta las cosas, piensen en esto, hasta las cosas que deben ser por su naturaleza lentas, estamos queriendo acelerarlas, como la misma Eucaristía. Muchas veces queremos una misa rápida. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero un grupo de sacerdotes y obispos hace como 7 años en Colombia que mandaron una moción a Roma porque ellos querían crear la misa express para ejecutivos que solamente tenían 15 minutos de descanso. Entonces querían crear la misa express donde el ejecutivo iba, escuchaba una lectura y tomaba la comunión. Se dijo, no, 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 no podemos caer en esto de la rapidez, ¿verdad? Ahora, parece como un poco exagerado, pero no lo es. El otro día yo veía acá en los Estados Unidos, después del COVID, no antes del COVID, después del COVID, un funeral en carro. Entonces estaba afuera en la rotonda de la iglesia, el ataúd, y iban pasando los carros, bajaban el vidrio, le daban el último adiós. La mujer del persona que había muerto se acercaba, le daban un beso y seguía, y el carro que sigue. Esto es después del COVID, eso no tiene que ver nada con medidas de seguridad, solamente la excusa era para hacerlo todo más rápido, porque había personas que pues no tenían tiempo de ir a un entierro. Entonces, vemos de que como la velocidad de cierta manera nos va afectando, ¿verdad? Nos va matando la capacidad de analizar, la capacidad reflectiva. ¿Y qué es lo que pasa? Que perdemos la capacidad de descansar, de detenernos por nosotros mismos, porque vamos demasiado rápido. Entonces empezamos a buscar cosas externas que nos ayuden a detenernos. Esto no es sobre mi testimonio. Lo único que voy a decir es esto, pero eso me pasó a mí. O sea, yo iba todo demasiado rápido. Yo estaba en el Centro Literario de Arte, estaba haciendo teatro, estaba haciendo televisión con Univisión, con ¿cómo se llama el canal de México? Con Televisa. Estaba a toda carrera haciendo esto y lo otro y no tenía un momento para relajarme. ¿Y qué es lo que empecé a hacer yo en cierto momento? Empecé a recurrir al alcohol, ¿verdad? Entonces el alcohol y la sexualidad se convirtieron en las dos formas en que yo me desconectaba de todo lo que tenía que hacer para poder relajarme y poder continuar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuento esto? Eso fue hace años atrás. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando nos hacemos adictos a la ansiedad de la velocidad, buscamos cosas externas que nos ayuden a detenernos, pero esas cosas externas a lo último nos quitan la capacidad de criterio,
¿verdad? Esa parte está clara. ¿Y dices que te refugiaste en alcohol? Te digo, o sea, vuelvo y repito, ¿Otra cosa? en otro momento, si quieren, van al canal de YouTube, ahí está mi testimonio, pero sí, No, pero solamente quiero decir, sí, ya sé, pero bueno, alcohol y qué más. ¿Dijiste otra cosa o y solo dijiste sexo, alcohol? y sexo. Yo tuve una Ok, vida, ya, yo no conocí la teología del cuerpo en una clase de un seminario. ya. Yo conocí la teología del cuerpo en el baño de una discoteca, borracho, muy mal. Pero eso está en otro testimonio, ahí lo pueden encontrar. Solamente lo cuento porque para mí fue como un recurso para detenerme y desconectarme porque no sabía otro, ¿verdad? De la vida que estaba llevando. Entonces, es esa necesidad que tenemos de empezar a desacelerarnos. Y nosotros como católicos tenemos algo muy que nos ayuda y es que tenemos capillas de adoración perpetua, o sea, tenemos lugares donde podemos realmente detenernos, ¿verdad? Y volver a esa soledad original, a ese buen sentido de la soledad del que habla Juan Pablo II, que nos interpela y nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Verdad? Esto significa, ¿qué es lo que estamos haciendo con este movimiento despacito? Significa privilegiar la calidad por encima de la cantidad, ¿verdad? Porque queremos hacer mucho, pero disfrutamos poco. Pero cuando empezamos a privilegiar eh, la cantidad, la calidad, perdón, empezamos a disfrutar la vida más, ¿verdad? Empezamos a enfocarnos en los pequeños detalles. Empezamos a tomar conciencia en cada cosa que hacemos, en cada cosa que decimos o decisión que tomamos. Esto de desacelerarnos un poco, ténganlo por seguro, es una idea completamente contracultural, especialmente en un mundo manejado por ideologías que no les conviene que pensemos demasiado, ¿verdad? Un mundo adicto a la prisa, y en un mundo adicto a la prisa, la lentitud es un gran poder. Pero tenemos que tener en cuenta que uno de los factores de esta aceleración que vive la humanidad de hoy es la realidad de la mortalidad, pero una mortalidad sin sentido, sin esperanza, que nos hace pensar que tenemos que hacer todo porque el tiempo se acaba. Y buscamos llenar rápidamente vacíos de infinito con cosas finitas, ¿verdad? Porque tenemos que hacerlo todo ya, ya. La vida es una, como decían antes, el YOLO, you only live one, ¿verdad? Así que por eso es importante comenzar a desacelerarnos, tener momentos de quietud, tener momentos de oración, momentos de detenernos y discernir lo que realmente se está moviendo en el corazón de la persona. En un curso completo dedicaríamos toda una clase a esto y desarrollaríamos horarios donde nos vamos a desacelerar, porque no es vivir a toda hora paso tortuga. Yo personalmente, a mí me gusta la velocidad, ¿verdad? A mí me gusta la adrenalina y todo eso. Es darle la importancia a momentos que son importantes. Por ejemplo, como psicólogo, yo trabajo con familias y una de las cosas que trabajo en las familias es crear esos momentos de quietud y de compartir una comida al día. Puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo, puede ser la cena, ¿verdad? Un momento donde no haya un teléfono de por medio, donde no haya un televisor prendido, donde vamos a dialogar, donde si alguien se aburre porque no está pasando nada, haya también espacio para el aburrimiento. El aburrimiento no es un pecado, ¿verdad? Eso es importante saber. Tenemos que saber que el pensamiento lento va de la mano del pensamiento analítico y del creativo, ¿verdad? Que nos permite tomar más conciencia de nuestro mundo interior, de nuestra conciencia, de nuestro ser espiritual, pero además nos da la oportunidad de sorprendernos y maravillarnos, cosa que para Juan Pablo II son actitudes humanas fundamentales ante la vida, ¿verdad? El poder maravillarnos. Pero cuando vamos a toda velocidad, perdemos esa capacidad, ¿verdad? No sabemos, no sabemos eh, maravillarnos. ¿Alguna pregunta de este movimiento despacito? Si no hay otro movimiento, una pregunta sobre el movimiento despacito, que ojalá que lo empecemos a practicar, vamos al siguiente punto que es reconoce y sana. Este punto también
Importante. ¿Por qué? Porque tenemos que detenernos, como decíamos antes, y tomar conciencia de la manera en que las diferentes ideologías se están incorporando en nuestro día a día, ¿verdad? Y cómo las diferentes ideologías se van alimentando con nuestras propias debilidades, con nuestras propias heridas, ¿verdad? De ahí se alimentan. Así que tenemos que tomar conciencia y aceptar que hay un problema y que ese problema tiene una influencia en nosotros. Jesús en Mateo 19, cuando vienen los fariseos y le dicen que sí se pueden divorciar y le dicen que Moisés les dio permiso, Jesús apunta a la dureza del corazón de los fariseos. Jesús apunta a la herida del corazón que se ha endurecido, ¿verdad? Jesús les ayuda a ponerse en contacto con sus propias debilidades, ¿verdad? Y de igual manera lo hace al preguntarle a las personas que le iba a sanar, ¿qué quieres que haga por ti? Jesús quiere que se conecten con esa debilidad, con ese dolor, porque podemos estar toda la vida pidiéndole a Dios entretenimientos o curitas o mecanismos de defensa para enfrentar situaciones de la vida en vez de pedirle que realmente nos sane. Y tenemos que recordar que la sanación es parte fundamental del proceso de redención. Si vamos al Evangelio, la palabra terapeu, que significa sanación, aparece 36 veces en personas que tienen el encuentro con Jesús y van de la mano de la redención. Y la palabra sozo, que significa salvar, aparece 12 veces usada para hablar de sanación, ¿verdad? Entonces, la sanación es parte de nuestro programa de salvación. Pero primero tenemos que tomar conciencia de nuestras heridas, de nuestras debilidades y de todos los detonantes que tenemos en nuestras vidas o las influencias que nos llevan a ser tal vez una versión mediocre de nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que ser agentes de cambio, pero agentes de cambio empezando por nuestra propia vida, porque a veces queremos ser agentes de cambio hacia afuera, pero el cambio hacia adentro no lo llevamos a cabo. Para eso tenemos que hacernos muchas preguntas, ¿verdad? ¿Qué nos duele? ¿Qué heridas tenemos? ¿Qué nos falta por sanar? ¿Verdad? ¿Qué situación del pasado simplemente he reprimido o querido olvidar y no he llevado la luz de Cristo y la sanación a esa herida? ¿Qué buscamos? ¿Qué amamos? ¿Qué nos duele? ¿Qué nos motiva? ¿Verdad? ¿Qué temas nos tomamos de manera personal y cercana? Tenemos que aprender a discernir las cosas que realmente nos atraen y saber por qué nos atraen. Teniendo esa conciencia, nosotros que conocemos la teología del cuerpo, teniendo la conciencia que nuestras búsquedas y deseos apuntan a un fin mayor. Pero primero tengo que reconocer que tengo esa búsqueda y que tengo ese deseo, ¿verdad? ¿Está eso claro? Ven, vamos a ver si consigo el siguiente slide. Tener en cuenta que esa revolución comienza en nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo comienza en nosotros mismos? Bueno, escuchando nuestros pensamientos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una conversación interna día y noche, constantemente. No se equivoca San Pablo cuando nos decía, tengan la mente de Cristo, porque si no tenemos la mente de Cristo, tenemos una mente del mundo. Entonces, tomarnos el tiempo de preguntarnos a nosotros mismos qué estamos pensando, qué hay en mi mente. Si me estoy sintiendo bajo de ánimo, me estoy sintiendo depresivo, me estoy sintiendo ansioso, estoy viendo una noticia sobre lo que las ideologías presentan y de cierta manera me parece, ay, como que podría yo estar de acuerdo. Vamos a detenernos y vamos a ver qué hay en mi mente, qué es lo que estoy pensando. Una vez que tomo conciencia de esa conversación interna, puedo empezar entonces a cambiar la narrativa, ¿verdad? Y a empezar a poner palabras de afirmación y palabras de afirmación que de cierta manera vengan de la palabra misma de Dios. Y empezar a confrontar ciertas creencias de base que muchas veces tenemos. Acuérdense que tenemos muchas creencias de base y de esas creencias de base generamos ideas y actitudes. ¿Qué es una creencia de base? Por ejemplo, un ejercicio que yo le pongo a hacer a la gente en terapia.
Yo les digo a ellos, completen la oración. Yo soy, las personas son, el mundo es y Dios es. Si yo coloco, yo soy un don y esa es mi creencia de base, voy a buscar donarme en todas y cada una de las cosas que hago, porque es mi creencia de base, porque soy don, soy regalo para los demás. Pero si ese yo soy viene acompañado de una baja autoestima, de un entendimiento errado de mi propia identidad, esa va a ser la manera en que yo me relaciono con los demás. Si ese los demás son, no los entiendo también como un don que estoy llamado a recibir, sino que los veo con suspicion, con sospecha. Entonces, de cierta forma, eso va a marcar la manera en que me relaciono con los demás. Si ese el mundo es, lo veo como un lugar peligroso, cada que yo salgo allá afuera, no busco relacionarme, estoy completamente en sentido de defensa toda hora, ¿verdad? Es realmente confrontar esas creencias de base, reconocer mis propias heridas y cómo esas heridas han generado creencias. Yo he tenido muchísimas personas con confusiones de identidad grandísimos porque fueron abusados, porque fueron abusadas. Entonces generaron creencias, ¿verdad? Entender que este cambio empieza en cada uno de nosotros. Preguntas. Vamos a detenernos un momentico. ¿Aquí alguien tiene alguna pregunta de los 3 puntos anteriores que hemos tocado, en los que no nos detuvimos? No, yo no. Ok. Entonces, ahí se me fue. Entonces venimos al cuarto punto, que es muy importante, es aceptarnos. En el caso de que tengamos menores o trabajemos con menores, llevarles a ese camino, ¿verdad? Aceptarnos como estamos ahora mismo, ¿verdad? No como queremos ser, ni como los demás nos quieren ver, sino aceptarme ahora mismo y aceptar mi proceso, ¿verdad? Este es un paso de conquista personal. ¿Y esto cómo se alcanza? Es aprendiendo a ser vulnerables y reconocernos como somos, no buscando validación o gratificación inmediata, sino buscando un proceso de sanación que me lleve a una comunión e intimidad más sana y real. Y así vamos entrando entonces a lo que es el área de la afectividad, donde comenzamos a crear espacios de intimidad real, donde reine completamente eh, eh, la unión de diferencias, ¿verdad? Donde yo pueda expresar mis ideas, donde yo pueda expresar mi caminar, donde reine esa complementariedad, como habla Juan Pablo II en lo que es la unidad original, donde las diferencias no nos separan, sino que nos complementan, ¿verdad? Esa masa y ese colectivo de la ideología no nos deja ser nosotros mismos de forma auténtica, pero las relaciones verdaderas y sanas, sí. En la relación crecemos y nos desarrollamos, ¿verdad? Que no se nos olvide algo que decía Pablo VI, y es que el hombre moderno escucha más a los testigos que a los maestros. Y si escucha a los maestros es porque son testigos y practicantes de lo que enseñan. O sea, siendo nosotros mismos podemos tocar el alma de más personas, o más que poniéndonos máscaras. Acordémonos que el mejor testimonio que podamos dar es una herida que ha sido cicatrizada. A veces queremos tapar las heridas porque, ay, es que no me van a querer o me van a... Y no hay mayor testimonio que una herida que ha sido cicatrizada, porque habla del poder de Dios, ¿verdad? Quinto paso, remover distracciones. Because en pos de tratar de cambiar hábitos, tenemos que empezar por remover distracciones, ¿verdad? Tener momentos de total conciencia en oración.
¿verdad? Y pensar, bueno, esta distracción que voy a remover, ¿cómo puedo reemplazar este tiempo con algo que me forme, con algo que me ayude a crecer? Voy a ir un poquito rápido porque ya nos quedan muy poquitos minutos. Efata. Este punto me encanta. Efata. ¿Qué significa efata? Ábrete, ¿verdad? Apertura. Reconocer que hay un ser superior y tiene un plan perfecto que nos lleva a la plenitud. La apertura de corazón a Dios. Eso es lo que se llama, por ejemplo, la fe, ¿verdad? Como dijo Jesús a la hemorroidisa, tu fe te ha salvado. Jesús no dijo tus estudios doctorales ni tu tesis, ¿verdad? Es tu fe se ha salvado. Tenemos que tener una apertura al diálogo y al encuentro con Dios, ¿verdad? Y que ese encuentro con Dios y ese diálogo con Dios y esa apertura donde soy también receptivo a lo que Dios me quiere dar, enriquezca entonces mi diálogo con los demás, ¿verdad? Efata. Redimir el lenguaje, como decíamos, el lenguaje está siendo grandemente atacado. Cosas que podemos hacer, por ejemplo, es buscar nuevamente el sentido de las palabras que se ha perdido, como género, género que viene de generar, que viene de genital, que viene de génesis. ¿Qué significa género? Es la forma en que yo, por medio de mi genital, genero vida, ¿verdad? Entonces, volver nuevamente a buscar el sentido de las palabras. El escucha es importante, poder escuchar qué es lo que la persona está diciendo, aún en su error, qué es lo que está diciendo, porque muchas veces en ese diálogo nos dejan ver un pedacito de su herida, ¿verdad? Esa herida que están tratando de anestesiar, que están tratando de bloquear. A veces lo podemos oír en lo que hablan. El escucha, el entender que cada persona es un fin en sí mismo, el personalismo al que nos hablaba San Juan Pablo II, es reconocer esa persona como única ante el encuentro que tengo con ella y poder realmente escuchar. Si realmente escuchamos a la otra persona, vamos a ver que muchas veces hay una discrepancia, ¿verdad? O disonancia en el argumento de la persona, que muchas veces lo que está hablando o lo que está diciendo no muestra el deseo más profundo de su corazón o no habla de una realidad. Pero si nosotros no escuchamos, no encontraremos esa discrepancia. El lenguaje tiene que ser entonces un punto de encuentro entre los opuestos. Que la otra persona tal vez no tenga esa misma apertura, pero cómo yo mantengo esa apertura donde el lenguaje pueda ser un punto de encuentro, como el otro día colocaba en Instagram. Con todo esto que está pasando acá con la Corte Suprema y todo, mucha gente vio mis posts y me dejaron de seguir y me bloquearon y de todo. Colocaba yo un post que decía, no, no tengo nada, o sea, si tú no piensas igual que yo, no te voy a bloquear. Te invito al diálogo. Vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a buscar puntos en común. Y una vez que encontremos un punto en común, vamos a caminar juntos a la verdad. ¿Verdad? El lenguaje tiene que tener esa capacidad y ese sentido y ese valor de verdad. Recordemos que Jesucristo es el logos, es la palabra que se hace carne. Y Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que hay una unión que no se puede romper entre lenguaje y verdad. Cuando ese lenguaje ya no está mostrando la verdad, ya no muestra a Cristo. Quiere decir que cuando el lenguaje lo que enseña es una mentira, es un anticristo. Entonces, ¿cómo hacemos de que el lenguaje realmente proyecte, muestre, revele nuevamente una verdad y sea un camino de la objetividad a la subjetividad? De lo que es la verdad objetiva a lo que es un impulso del corazón. ¿Cómo el lenguaje puede ser ese medio? Octavo punto, no tengas miedo. A veces hay que soltar muchas creencias que tenemos y muchos apegos que tenemos porque muchas veces tenemos una relación más grande con la ley que con Dios mismo, ¿verdad? Saber que el sufrimiento hace parte del camino del amor.
Entonces, no todo va a ser fácil, no todo va a ser color de rosa, no todo el mundo nos va a oír y no todo el mundo nos va a aceptar, ¿verdad? Pero tenemos que ser también vulnerables y mostrarnos a nosotros mismos, mostrar nuestras búsquedas. Recordemos que la evangelización no se trata de una persona que está llena de sí y llena de todo, diciéndole a otra persona donde hay comida, a otra persona hambrienta donde hay comida. La evangelización es un hambriento que le dice a otro hambriento dónde está el banquete que satisface todas sus hambres. Eso es la evangelización. Es yo aceptar mi hambre también, ¿verdad? No tener miedo a realmente conocernos bajo todo el sentido de la palabra. Conocernos es mostrarme tal y como soy y a ver a la otra persona en su totalidad, conocerla. Todo esto no se puede hacer si no es con la oración, ¿verdad? Es dejar que mi relación personal con Dios y mi diálogo transparente con Dios, de cierta manera, ilumine todas y cada una de mis relaciones. Y me gusta mucho esa oración que hacen en los alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, ¿verdad? Que dice, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Hay cosas que no vamos a poder cambiar inmediatamente y eso no nos puede quitar la paz, ¿verdad? Por el contrario, nos tiene que dar más fuego apostólico. Valorar, valor para cambiar las cosas que sí puedo. Y es que hay muchas cosas que podemos transformar. No podemos dejar que el mundo nos aplaste con su ideología cuando hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que podemos hacer, ¿verdad? Y sabiduría para reconocer la diferencia. Y por último, la palabra de Dios, ¿verdad? Buscar constantemente enderezar lo que el maligno ha torcido con la palabra de Dios. Satanás es un mentiroso. Algo que yo hago constantemente es cada que yo mismo me estoy creyendo una mentira o que hay una cosa que me está sacando de la verdad, busco una afirmación en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios de esta situación? ¿Qué luz me da Dios en esta situación? Para poder traer verdad en aquella mentira que está siendo pervertida o que ha sido de alguna manera distorsionada. Y eso fue un pequeño taller de hora y media de lo que normalmente es una clase de 17 clases. Entonces hicimos más o menos un buen trabajo. Si algún día tenemos la clase, nos detenemos en cada punto y generamos formas de cómo puedo llevar ese punto a la acción. Voy a parar.